Hola a todos. Después de la fotosíntesis pasamos a desarrollar la segunda parte del tema 2, que es la respiración en las plantas y en los animales. La respiración es un proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman el oxígeno del medio circundante y desprenden o expulsan lo que es el dióxido de carbono. El término respiración se utiliza igualmente para el proceso de liberación de energía por parte de las células, procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas. El dióxido de carbono y el agua son los productos o resultados que rinde ese proceso denominado respiración. La respiración permite el consumo de oxígeno por todas las células del cuerpo y con ello cada célula puede obtener mayor cantidad de energía para sus funciones vitales. El metabolismo celular oxigénico contribuye con el trabajo celular aportando la energía celular en forma de ATP. Por ello, la falta de oxígeno o en los ambientes contaminados pobres en oxígeno dificultan la vida, el desarrollo de los organismos, hasta causar la muerte de las plantas, de los animales, incluso de las personas. Además de la oxigenación, la respiración también tiene función excretora, pues elimina el dióxido de carbono, que es un desecho celular, es decir, del metabolismo, y así se mantiene las condiciones internas constantes, es decir, homeostasis, de entrada de los nutrientes y salida de desechos. A continuación vamos a hablar de la respiración a nivel de las plantas y a nivel de los animales. Las plantas son seres vivos, realizan las funciones vitales, por lo que respiran. La respiración les sirve para obtener la energía necesaria para la vida, igual que todos los seres vivos. Su respiración se diferencia en el día y en la noche, es decir, en la presencia y en la ausencia de la luz. Las plantas siempre necesitan oxígeno para respirar, expulsando el dióxido de carbono y obteniendo la energía necesaria al combinarse con la materia orgánica. Estamos hablando de la savia bruta. Por el día, el oxígeno que necesitan lo producen ellas mismas durante el proceso de la fotosíntesis, por lo que no lo toman del exterior. En la fotosíntesis, el agua con las sustancias minerales, hablamos de la savia bruta, que llega hasta las hojas, se combina con el dióxido de carbono. Con la ayuda de la luz del sol y de la clorofila obtienen la savia elaborada y el oxígeno que expulsa al exterior. Por la noche, las plantas no realizan la fotosíntesis, no hay luz solar, por lo que no pueden fabricar oxígeno y lo toman del exterior. En las plantas, el intercambio gaseoso se realiza principalmente a través de estomas y lentícelas. Los estomas o neumátodos están formados por un par de células epidérmicas modificadas, es decir, son las células estomáticas o células oclusivas, de forma arriñonada. Para el intercambio gaseoso, forma un orificio denominado ostiolo, que se cierra automáticamente
en el caso del exceso de CO2 o en el caso de la falta de agua. Los estomas suelen localizarse en la parte inferior de la hoja, en donde está el envés, en la que no reciben la luz solar directa. También se encuentran en los tallos herbáceos. Lentícelas se encuentran diseminadas en la corteza muerta de los tallos y raíces. De modo típico, las lentícelas son de forma lenticular, resiliente y convexa en su contorno externo, de donde se le viene el nombre. De ordinario, están orientadas verticalmente o horizontalmente sobre el tallo, según la especie, y varían en tamaño, desde apenas visible a tan grande como 1 centímetro o aún de 2,5 centímetros de largo. En árboles con corteza muy fisurada, las lentícelas se encuentran en el fondo de las fisuras. La función de las lentícelas es permitir el intercambio neto de gases entre los tejidos parenquimáticos internos y la atmósfera. La estructura de intercambio gaseoso. Los organismos unicelulares dependen por complejo de la difusión, por el desplazamiento y el intercambio de gases asociados con la respiración interna. Es decir, conforme aumenta la complejidad de los organismos unicelulares a pluricelulares, las células internas quedan cada vez más lejos de la capa celular donde ocurre el intercambio gaseoso con el medio, lo que dificulta cada vez más la posibilidad de que éstas obtengan y eliminen gases por difusión. Es así como surge, frente a este inconveniente, diversos modelos de aparatos respiratorios en animales, como es el caso de las branquias, los pulmones. Surge asimismo la necesidad de un mecanismo de transporte que permita a los gases llegar hasta los tejidos del animal, una función que es llevada a cabo por un sistema circulatorio. En el intercambio gaseoso en los animales se lleva a través de branquias, tráqueas, pulmones y la superficie del cuerpo. Empezamos con las branquias. Estas representan la adaptación típica de la respiración en un medio acuático. Las branquias, en las cuales abundan los vasos sanguíneos donde se da el intercambio de gases, pueden ser desde prolongaciones sencillas de la superficie epitelial, como en algunos gusanos marinos, hasta las intricadas unidades repetitivas cubiertas por complejas estructuras protectoras que se observa en los peces óseos. Y según la posición de las mismas, estas branquias se dividen en las branquias internas. Son órganos formados por numerosos filamentos branquiales que se ubican, por ejemplo, en las ventanas de laringe de los peces óseos, comúnmente denominados agallas. Presentan elevada vascularización, de ahí su color rojizo. Las branquias internas están presentes también en el interior del manto de los pulpos y calamares. Ahora hablamos de las branquias externas. Estas se presentan como filamentos ramificados, muy vascularizados, que emergen a cada lado del cuello del animal.
En anfibios sin cola, estamos hablando de sapos y ranas, solo durante el estado de renacuajo, y en salamandras acuáticas en estado adulto. Las branquias son inadecuadas para la vida en el aire, ya que una vez que han sido sacadas del agua, los filamentos branquiales se doblan y se plegan entre sí. Vamos a hablar de las tráqueas. Las tráqueas son órganos respiratorios de los artrópodos, es decir, los invertebrados que tienen un esqueleto externo de chitina con apéndices articulares móviles. Tienen el cuerpo segmentado para crecer experimentalmente mudas y en ocasiones cambios de forma, que en ese caso hablamos de la metamorfosis. También ese órgano respiratorio de artrópodos, sobre todo artrópodos terrestres, y también es órgano respiratorio de los onicóforos, que son gusanos, que son pequeños invertebrados terrestres de cuerpo blando y extremidades sin articulaciones. El conjunto de tráqueas forma el sistema traqueal, que es una red de tubos vacíos, progresivamente de menor diámetro, hablamos por ejemplo de 0,8 milímetros, que penetra en los tejidos y aporta oxígeno directamente a las células, sin necesidad de la intervención de aparato circulatorio. En la respiración traqueal, a diferencia de los vertebrados, el fluido circulatorio, que es lo que llamamos homolinfa, no guarda oxígeno, y se cree que este es uno de los factores que pueden limitar el tamaño máximo de los artrópodos terrestres. Poseen tráqueas los artrópodos, los onicóforos, arácnidos, miriápodos y los insectos. Los pulmones son estructuras especialmente adaptadas al medio terrestre y a la respiración aérea. Por ejemplo, podemos hablar de los reptiles, aves, mamíferos, entre otros. La superficie del cuerpo. Hay algunos animales que respiran a través de la superficie del cuerpo. Muchos animales utilizan la superficie de su cuerpo, o sea, su tegumento, para intercambiar gases. Por ejemplo, es el grupo de los anélidos, como la lombriz de tierra y otros cuantos vertebrados. La respiración directa se da cuando el intercambio de gases se realiza directamente entre el medio ambiente y las células del organismo sin la intervención de un órgano respiratorio. Debido a que en el medio externo la concentración del oxígeno es mayor que en el medio interno, este gas ingresa por simple difusión. La respiración directa se presenta en los organismos con organismos como políceros, celentéreos, platelmintos y nemátodos. Los políceros y celentéreos toman el oxígeno disuelto en el agua, a su vez expulsan el CO2. En los organismos parásitos como tenias, platelmintos y los organismos como oxíoros, que son los nemátodos, se requiere poco oxígeno para su metabolismo, por lo que se denominan microaerófilos. A nivel de la respiración indirecta, encontramos que ese tipo de respiración es característico en animales de gran tamaño,
por lo que es necesaria la presencia de un órgano respiratorio, capaz de transportar los gases desde el medio ambiente hacia el sistema circulatorio y viceversa. El órgano respiratorio se caracteriza por presentar un epitelio delgado y muy vascularizado, que son muchos vasos sanguíneos. Además, el epitelio debe ser húmedo para capturar gases en la respiración indirecta. Vamos a hablar de los moluscos y anélidos. Los moluscos son organismos animales acuáticos terrestres de cuerpo blando, generalmente dentro de una o dos conchas que los protege, y posee un pie muscular que les permite movilidad y locomoción. Tiene tres características principales que los distinguen. Está la presencia de una estructura conocida como manto, un órgano llamado radícula, a excepción de los bivalvos, o un sistema de dientes pequeños y la estructura de su sistema nervioso. En el caso de los ejemplares acuáticos, las clases más importantes de los moluscos están los gasterópodos, que es el grupo de caracoles y babosas. Está el grupo de cefalópodos, el grupo que tienen los pulpos, calamares, sepias, y están los bivalvos, que es el paquete que tiene almejas, tiene los mejillones, ostras, entre otros. Los caracoles terrestres, que son los gasterópodos, presentan una invaginación del manto, situado en la joroba visceral, llamada cavidad paleal. Esta cavidad paleal está muy vascularizada, por lo que actúa como pulmón para ese animal. Además, presentan una apertura de combinación con el exterior llamado neumotosma. En los moluscos, la vida acuática, como calamares, ostras, almejas, el intercambio gaseoso se da por unos pliegues epidérmicos llamados branquias. Hablamos de los anélidos. Son animales eufelómados que componen un filo animal de organismos invertebrados que están presentes en todo tipo de hábitat y que se caracteriza por tener un cuerpo vermiforme compuesto de segmentos divididos por anillos. Incluye tanto las lombrices de tierra como las sanguijuelas, así como un gran número de gusanos marinos. En los anélidos, el intercambio de gases tiene lugar a través de la superficie del cuerpo, el que está humedecido con mucos, como ocurre en la lombriz de tierra de actividad nocturna, que vive en galerías subterráneas húmedas. Los artrópodos. Los artrópodos son un filo de animales invertebrados que se caracteriza por presentar un exoesqueleto, por tener el cuerpo segmentado y especialmente por tener apéndices articulados, lo que les da un nombre derivado del griego. El intercambio gaseoso en los insectos se realiza mediante las tráqueas. Las tráqueas en este caso son los tubitos quintinosos que se ramifican por todo el cuerpo del insecto. Esta ramificación microscópica se denomina traqueolas, las cuales están humedecidas y son tan numerosas que las células se oxigenan de ella. Las arañas, en este caso, respiran mediante el pulmón en libro, que se ubica en la región abdominal. Los echinodermos
Son un filo dentro de los invertebrados caracterizados por poseer una simetría secundaria petardial que les otorga ese aspecto único en forma de estrellas. Son el único gran filo no cordado dentro de la categoría de los deuteróstomos, por lo que comparten formación del ano y de la boca con los animales superiores. Son animales invertebrados exclusivamente marinos. En las estrellas del mar, la dermis origina pápulas, que son branquias dermales, sobre la superficie corporal, las cuales son utilizadas para el intercambio de gases. Además, también utilizan los pies ambulacrales. Cada pápula de paredes finas es una prolongación de celoma, por lo que los gases son intercambiados automáticamente entre líquido celómico y agua. Bien, vamos a hablar de la respiración indirecta en los cordados. Los cordados son un filo de reino animal caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda, o simplemente notocordio, de células purgentes. Un tubo neural hueco en posición dorsal, o hendiduras branquiales y cola, por lo menos en algunas fases de desarrollo embrionario. Muchos de los cordados pertenecientes al subfilo de los vertebrados, de los que casi la mitad son peces. Hablando de los peces, encontramos que la respiración se efectúa mediante branquias. En los peces cartilaginosos se presentan las hendiduras branquiales, siendo la primera pequeña denominada espiráculo. En los peces óseos, la respiración se da por 4 pares de branquias, sostenidas por 4 arcos branquiales. Cada branquia tiene una hilera doble de filamentos branquiales de color rojo, debido a la presencia de muchos capilares. Las branquias de esos peces presentan una estructura protectora llamada opérculo. En los anfibios, como es el caso de los sapos y ranas, el intercambio gaseoso se realiza por la piel, el pulmón y la bucofaringe. La piel es su principal órgano respiratorio debido a su gran superficie. Los pulmones en este caso son pequeños y tienen forma de saco simple, por lo que no son eficientes. En las larvas de los anfibios, debido a su vida acuática, tienen 3 pares de branquias que sobresalen del cuerpo. En los reptiles, la respiración es pulmonar. Los pulmones presentan tabiques o septos, los que ofrecen una mayor superficie del intercambio gaseoso y una mayor eficiencia. Los ofidios, como las serpientes, presentan solo un pulmón derecho funcional. El pulmón izquierdo se halla atrofiado. Las tortugas marinas, además de respiración pulmonar, presentan respiración cloacal. Para ello, por su cloaca vascularizada, toman el oxígeno que se halla disuelto en el agua. En las aves, encontramos que el intercambio gaseoso se realiza mediante 2 pequeños pero eficientes pulmones. El aire inhalado es elevado por la tráquea a los bronquios y de ahí a los pulmones, donde se encuentran los parabronquios con capilares para la hematosis, los cuales realizan el intercambio gaseoso en la inspiración y en la exhalación. Las aves presentan sacos aéreos que actúan también como refrigerantes, disminuyendo así el calor excesivo del cuerpo. A nivel de la división de la tráquea en bronquios se encuentra un órgano fonador llamado siringe, el cual permite el canto característico
que tienen las aves. Hablando de los mamíferos, encontramos que todos presentan una respiración pulmonar, incluyendo los acuáticos, como es el caso de las ballenas. Se caracterizan a sí mismos por ser lobulados. Los pulmones se alojan en la cavidad pleural, limitados por el diafragma, que es un músculo de estos que intervienen en la entrada y la salida de gases. Entonces, el intercambio de gases, que es hematosis, se realiza a nivel de los alveolos, que están rodeados de capilares sanguíneos. Entonces, la emisión de sonidos es posible, en ese caso, por la presencia de cuerdas vocales que se ubican generalmente en la laringe. Bien, la respiración metabólica en los vegetales y animales. Estamos hablando del metabolismo, que es un proceso respiratorio. Decimos que la respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por procesos de oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Proceso que proporciona energía aprovechable por la célula, principalmente en forma de ATP. ¿Cuáles son los tipos de respiración celular que tenemos? Tenemos una respiración aeróbica, donde el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular, que se reduce a agua. La realiza la inmensa mayoría de organismos, incluyendo los humanos. Los organismos que llevan a cabo ese tipo de respiración reciben el nombre de organismos aeróbicos. Este proceso celular es realizado por el organismo mitocondrial y su ecuación general es la que aparece, molécula de azúcar más oxígeno más agua, esto nos proporciona dióxido de carbono más energía. Y por otra parte tenemos la respiración anaeróbica, donde el aceptor final de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, más raramente una molécula orgánica. Es un tipo de metabolismo muy común en muchos microorganismos, especialmente procariotas. No debe confundirse con la fermentación, proceso también anaeróbico, pero en el que no interviene nada parecido a una cadena transportadora de electrones y es un proceso muy importante. A nivel de las características del metabolismo, podemos encontrar que se produce en la mitocondria para empezar, y la respiración celular como componente del metabolismo es un proceso catabólico, en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustible es liberada de manera controlada. Durante la misma, buena parte de la energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada en la molécula de ATP y que puede ser a continuación utilizada en los procesos endotérmicos, como son los de mantenimiento y desarrollo celular, hablando de anabolismo. Los sustratos habitualmente usados en la respiración celular son la glucosa, otros hidratos de carbono, ácidos grasos, incluso aminoácidos, cuerpos cetónicos o bien otros compuestos orgánicos. En los animales estos compuestos pueden provenir del alimento de los que se extrae durante la digestión o en las reservas corporales. Y en las plantas su origen puede ser asimismo las reservas, pero también la glucosa obtenida durante el proceso de la fotosíntesis. La mayor parte de ATP producido en la respiración celular se produce en tres etapas.
la etapa de la glucólisis, la etapa de ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Bien, vamos a ver los pasos de la respiración celular. Los pasos de la respiración celular que vamos a desarrollar, encontramos que la respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, oxidación de piruvato, el ciclo de ácido cítrico o conocido como ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Vamos a empezar con la fase de la glucólisis. La glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. En los organismos que realizan la respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. La glucólisis ocurre en el citosol dentro de esa parte de matriz mitocondrial de una célula y se puede dividir en dos fases principales. Está la fase en que se requiere la energía, es decir, la glucosa, el paso de la glucosa a gliceraldehídos por uso de ATP. Y la segunda fase es la fase en que se libera la energía, saliendo de gliceraldehídos a hidrólisis hasta ATP. En esta etapa de la respiración, la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final, se convierte en 2 moléculas de piruvato, una molécula orgánica de 3 carbonos. En estas reacciones se genera ATP y NAD+ y piruvato. La glucólisis se realiza tanto en ausencia como en presencia del oxígeno, definido como proceso anaeróbico en este caso. El proceso de la oxidación del piruvato. La oxidación del piruvato, cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a coenzima A, conocida como acetil-CoA. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene el NADH, es decir, NADH. En el tercer paso de la respiración tenemos el ciclo de ácido cítrico, o más conocido como ciclo de Krebs. En este ciclo, el acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de 4 carbonos. En ese proceso se genera ATP, NADH y FADH2, que es NADH es NADH y FADH2 es FADH2 y se libera el dióxido de carbono. El ciclo de ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido tricarboxílico TCA, es una serie de reacciones químicas en la célula que descomponen de alimentos moléculas en dióxido de carbono, agua y energía. En las plantas y en los animales eucariotas, estas reacciones tienen lugar en la matriz mitocondrial de la célula como parte de la respiración celular. ¿Muchas bacterias realizan el ciclo de ácido cítrico? Sí, aunque no tienen mitocondrias. Pero lo que las reacciones tienen
realizan esas reacciones en el lugar de que denominamos fitoplasma de las células bacterianas. Ahí es donde las bacterias realizan ese proceso en fitoplasma, ahí es donde lo realizan. En las bacterias, hablamos de procariotas, la membrana plasmática de la célula se utiliza para proporcionar el gradiente de protones para producir ATP. El ciclo de Krebs se divide en 8 pasos. 8 pasos que son representados como reacciones. Tenemos la reacción 1. La reacción 1 es la reacción que se denomina fitrato sintasa. Reacción 2, aconitasa. Reacción 3, isofitrato deshidrogenasa. Reacción 4, alfa-fetoglutarato deshidrogenasa. Reacción 5, sufenil-CoA sintasa. Reacción 6, sulfinato deshidrogenasa. Reacción 7, fumarasa. Y reacción 8, malato deshidrogenasa. Son los 8 ciclos, 8 pasos del ciclo de Krebs. Por último paso de la respiración celular es el paso de la fosforilación oxidativa. En ese paso, el NADH y FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regeneran a su forma y se regresan a sus formas vacías, es decir, NAD+ y FAD. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y formar un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua. Bien, resumiendo, la glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno en un proceso llamado fermentación. Las otras etapas de la respiración celular, hablamos de la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, necesitan de la presencia del oxígeno para suceder. Solo la fosforilación oxidativa usa oxígeno directamente, pero las otras 2 etapas no pueden proceder sin la fosforilación oxidativa. Vemos un poco el resumen del ciclo de Krebs. Decimos que el proceso comienza con la oxidación del piruvato proveniente de un acetil-CoA y un dióxido de carbono. Cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetil-CoA, por lo que por cada molécula de glucosa, el ciclo de Krebs se produce 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH2 y 4 moléculas de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? Encontramos que el ciclo de Krebs es el conjunto de reacciones clave para la respiración celular aeróbica. Algunas de sus funciones importantes del ciclo son: se utiliza para obtener energía química de las proteínas, grasa y carbohidratos. El ATP es la molécula de energía que se produce, y la ganancia neta de ATP es 2 ATP más por cada ciclo.
En otras palabras, el ciclo de Krebs conecta grasas, proteínas, metabolismo de los carbohidratos. 2. En el ciclo se puede utilizar para sintetizar precursores de aminoácidos. 3. Las reacciones producen la molécula de NADH, que es un agente reductor utilizado en una variedad de reacciones químicas. 4. El ciclo de ácido cítrico o de Krebs reduce dinucléido de flavina adenina, que es FARH, a otra fuente de energía. Bien, seguimos con las funciones. Ahora, terminando ya de una forma global, vemos las funciones del proceso de metabolismo. ¿Cuál es la función del metabolismo? El metabolismo nos presenta 4 funciones fundamentales. A través del proceso metabólico, los organismos incorporan los nutrientes en el cuerpo, obtienen de la energía química necesaria para la vida. A través del metabolismo pueden sintetizar y degradar las biomoléculas y además a través del metabolismo pueden eliminar de las sustancias y de los desechos que ya no les sirve al organismo. Y por último tenemos las actividades. En una de las primeras preguntas tenemos que debemos realizar un esquema resumen del proceso de la respiración celular, ilustrando todos los procesos de una forma resumida y esquematizada. En el segundo punto debemos explicar por qué respiramos el oxígeno y no otro gas que se encuentra en la atmósfera. ¿Por qué solo respiramos el oxígeno? ¿No hay otro gas que pueda realizar la misma función? Debemos especificar o explicar eso claramente. Tercer punto, tenemos qué puede pasar en un organismo si no hay oxígeno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede con el organismo en ausencia del oxígeno? El punto 4 es que debemos explicar el proceso de la respiración en las plantas de día y de noche. ¿Cuál es la diferencia entre la respiración directa y la respiración indirecta? ¿En qué se diferencian? Son dos preguntas en una, o si quieren pueden separarlo. Primero explicamos el proceso de la respiración de la planta, cómo la planta lo hace de día y cómo lo hace por la noche. Y luego debemos diferenciar la respiración directa, que lo hemos desarrollado a nivel del tema, y la respiración indirecta. Y por último, debemos buscar en línea 2 artículos que hablan sobre el ciclo de Krebs. Y luego, entre esos 2 artículos, debemos realizar un resumen para lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs, de una forma resumida. Entonces, el trabajo se va a realizar de la misma forma como lo he dicho del punto anterior de la fotosíntesis, es decir, debemos utilizamos el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, las partes son iguales y el número de páginas también podemos mantenerlo igual, que máximo sean 6 páginas, incluyendo la portada y lo que es la bibliografía. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos con el tema de hoy y espero que hayan disfrutado del desarrollo del tema. En caso de alguna duda, pues tienen el correo del profesor, pueden escribir para resolver o encontrar la respuesta a algunas posibles dudas que puedan tener. Esto es lo que podemos hacer a nivel del día de hoy. Chao.